Bueno, buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque Él siempre nos da el privilegio de poder reunirnos en este local que Él nos ha dado y cantar las alabanzas, ¿verdad? Y que los niños también participen y así van dejando ellos el miedo, la pena y se van entrenando porque es el futuro del mañana. Y pues el Señor nos ayuda también a través de su palabra para edificar a su iglesia y alimentarnos, que es muy importante estar bien arraigados en la palabra del Señor, para que cuando venga el día malo nosotros sepamos cómo responder, sepamos en qué tiempo estamos. Y hemos comenzado hace un par de domingos una serie acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. La vez pasada veíamos el mensaje que Dios lanzó a la iglesia de Éfeso, una iglesia que comenzó con 10 personas cuando el apóstol Pablo llegó ahí. Habían 10 hermanitos ahí medio perdidos porque Pablo cuando los encuentra les dijo a ellos: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: pues no tenemos ni idea de lo que es el Espíritu Santo. Ellos habían sido aproximadamente 25 años atrás bautizados por el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo pues una especie de como que los recicla nuevamente y los vuelve a bautizar. Y así comenzó la iglesia de Éfeso. Una obra gigantesca, una ciudad grandísima que estaba llena de templos que le rendían culto a Afrodita, Artemisa, la diosa Diana, que es la misma. Había mucha idolatría y Pablo así comenzó la iglesia en Éfeso. Pero aproximadamente a 56 kilómetros de Éfeso se encontraba otra ciudad, la ciudad de Esmirna. Una ciudad donde había también una congregación, donde había una iglesia. Y todos los mensajes que Dios lanzó fueron totalmente diferentes, la una y la otra, porque no hay iglesia que sea idéntica, porque no somos clones, no podemos imitar. Realmente todas las iglesias son totalmente diferentes. Y otra cosa también, no vamos a encontrar nunca la iglesia perfecta. No, porque no hay iglesia perfecta, porque bueno, la obra de Dios sí es perfecta, pero las iglesias somos totalmente diferentes y nosotros somos seres imperfectos, pero sí con un Dios perfecto. Y el gran problema de la iglesia de Éfeso era que se habían olvidado de lo principal. Habían trabajado duro, habían hecho muchas cosas, pero se habían olvidado del primer amor. Y ese era el gran problema de la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, les dice el Señor, pues arrepiéntanse, recuerden de dónde han caído y empiecen a hacer las primeras obras. Si no, vendré y quitaré, dice, tu candelabro, tu candelero de tu lugar. Es decir, quitaré el liderazgo, te quitaré como iglesia. Si no te arrepientes. Eso le dice Dios a través de Juan a la iglesia de Éfeso. Pero aquí nos encontramos con la iglesia de Esmirna. Abran sus Biblias, el que la tiene, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 8, 9, 10 y 11. Solamente son 4 versículos. Y vamos a estar meditando en estos 4 versículos que nos dice el Señor en esta tarde. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vio, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios y Padre que habitas en los cielos y estás aquí en medio nuestro, en este lugar. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra, las escrituras que tú nos has dejado a través de por medio de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por el mensaje que encontramos aquí a esta iglesia y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde a poder entender este mensaje, Señor, y que sirva de edificación para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra. Eso significa la palabra Esmirna. Significa mirra, era algo muy valioso en aquel tiempo. Por ejemplo, cuando nació el Señor Jesucristo, ¿qué le llevaron a aquellos magos? Pues le llevaron oro, incienso y mirra. También cuando muere el Señor Jesucristo, dice que Nicodemo llega con mirra. Porque la mirra se usaba para hacer perfumes. Y también cuando una persona moría, lo embalsamaban y le ponían mirra y olía muy bien.
Entonces la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, producía mucha mirra y exportaba mucha mirra, porque Esmirna queda en una bahía pegado al mar Ageo. Entonces es como un estilo puerto. Y producía también, dicen, también mucho vino que se exportaba. Pero la ciudad de Esmirna era una ciudad rica. Le llamaban la flor de Asia. Era la mejor ciudad, era la ciudad más bonita de todo lo que es Asia, la ciudad de Esmirna. Por eso se le llama, o se le conocía como la flor de Asia. Y mire cómo comienza diciendo en el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Mencioné la vez pasada que cuando dice escribe, porque nosotros siempre tenemos la tendencia de ser olvidadizo, y por eso le dice escribe, porque tú no vas a poder retener Juan. Era Juan que estaba desterrado en la isla de Patmos, cuando Dios le da la última revelación, y es la revelación de Jesucristo, para que la mande a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, hoy en día pues Turquía. Incluso la ciudad de Esmirna sigue existiendo, ahora es Esmir en el idioma de ellos, pero significa la misma, es una ciudad que ha venido, que la han destruido, ha vuelto, la han destruido, ha vuelto, y sigue estando ahí, y hay unas pequeñas ruinas. Entonces le dice el Señor Jesucristo a Juan, escribe, porque tú no vas a poder retener todo el mensaje que yo voy a dar, y envíalo a la iglesia de Esmirna. O sea, que le envíe, dice, al ángel. El ángel es en Angelus, o la palabra en hebreo malaj, que significa enviado, significa el enviado, el mensajero o el ángel. Es decir, escríbele al encargado de la obra en Esmirna. Y él tenía que transmitirlo a la iglesia. Por eso le dice, escríbele al ángel, el que él ha puesto, el que Jesucristo ha enviado, y que pueda decirle el mensaje. Ahora, ¿cómo se presenta? En primer lugar, vamos a ver cómo se presenta el Señor Jesucristo, y esto me llamó mucho la atención. Cuando nosotros nos presentamos a alguien, bueno, decimos el nombre, mi nombre es fulanito de tal, vengo de tal ciudad y de mi familia, y me presento, ¿verdad? Me doy a conocer al que no me conoce. Pero mire cómo se presenta el Señor Jesucristo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y uno cuando lee este pasaje, pues se le pone la piel hasta como piel de gallina, como decimos nosotros. Que a usted le diga el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, te dice esto. ¿Qué nos trata de decir el Señor en su presentación? Por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos ante la presencia del Señor, ¿cómo nos presentamos ante el Señor? Pues no tenemos nada que ofrecer, sino que tenemos de presentarnos en santidad, en obediencia a nuestro Dios. ¿Cómo nos presentamos cuando nosotros oramos? A veces tenemos la tendencia que oramos directamente a pedir. Señor, te pido esto, te pido esto. Claro, la Biblia nos enseña que debemos de pedir. Pedid, dice, y se os dará. Pero siempre uno se presenta a alguien. Por ejemplo, si uno no conoce a alguien, pues tiene que presentarse. Y siempre uno se presenta con respeto a aquella persona. Entonces, la presentación de nosotros hacia el Señor debe ser siempre exaltando al Señor, dándole honra y gloria a Dios, dándole todo lo que Él se merece, sus atributos, y luego de último, pues lo que Él ya conoce, pues nuestras peticiones, que también Dios quiere que nosotros hagamos estas peticiones. Entonces vemos que en la presentación de Él se presenta como afirmando su absoluta deidad, quién es Él, el primero y el postrero. Habla que no es un ángel que se está presentando, que no es un ser humano que se está presentando, sino que es el primero, dice, y el postrero. Y ese versículo lo encontré también, cómo Dios se presenta hacia el pueblo de Israel con las mismitas palabras en Isaías 44:6. Lo voy a leer así rápidamente. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Quién es el Redentor? El Señor Jesucristo. Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo soy el postrero. Es decir, Él se presenta como Dios mismo, porque Jesucristo es la esencia de Dios. Por eso se presenta a lo que es a la iglesia de Esmirna, porque todas las presentaciones también son diferentes. A la mayoría de las iglesias trae palabra de exhortación. A esta iglesia no trae palabra de exhortación, como también a la iglesia de Filadelfia, sino que Él trae palabras de advertencia de lo que les puede pasar, y también avala lo que es a la iglesia. Pero también en Isaías 48:12 hay otro versículo que menciona también las mismas palabras. Oye Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Es decir,
Yo soy. Está hablando que Él es. Y así se presenta el Señor Jesucristo. Porque Él es Dios. Porque Él es la misma esencia del Padre. Entonces ese es el motivo de la presentación como el primero. Y yo pensaba en esto. Si Jesucristo se presenta como el primero, pues no debo de ser yo el primero. Sino que Jesucristo debe ser el primero. El primero en la familia. El primero en el trabajo. El primero en todo. Y esto fue el problema de la iglesia de Éfeso. Que se olvidaron de lo más importante. Del primer amor. De Jesucristo. Y yo pensaba esto. Debemos de poner a Dios primero antes de cualquier cosa. Por eso dijo el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y si alguno dice no aborreciera a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, no está diciendo que los aborrezca, no. Está diciendo que si alguien pone primero a la familia antes que a mí, pues no es digno de mí. Esas eran palabras del mismísimo Señor Jesucristo. Si alguien pone algo antes de Él, pues dice, no es digno de Él. Por lo tanto, nosotros debemos de poner a Dios en primer lugar. En primer lugar en el trabajo, en primer lugar en la familia, porque Dios es primero. Y Él dice, yo soy el primero y el postrero, es decir, abarca todo lo que es la creación. No es que Él sea el primer ser creado, no. Cuando Él dice yo soy el primero, es que Él existe. Siempre ha existido, Él es existencia, Él es eterno, pero ¿qué es lo que trata de decir? Yo soy el primero, antes de que existiera algo yo ya estaba. Y yo soy el último, ¿por qué? Porque todo se va desvaneciendo. Nosotros nacemos y nos vamos envejeciendo y morimos. Las plantas pues también, y todo se va envejeciendo. Los ríos incluso están secando y hay cosas que están porque Dios las sustenta. Él, dice, es el postrero, el primero y el postrero, es decir, que Él permanece, nosotros nos desvanecemos, pero Él permanece. Eso es lo que trata de decir en el primer punto de la presentación. Porque Él sigue diciendo, en el segundo punto, sigue diciendo, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, en primer lugar, vemos la deidad. Yo soy el primero y el postrero. Vemos la deidad de Dios. Y en segundo lugar, vemos la humanidad de Dios. El que estuvo muerto y vivió. Entonces, vemos la deidad como Dios, que se hace humano, ese Dios, porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Entonces Él decide hacerse humano. Él decide escoger el vientre de una muchacha, de una virgen, la Virgen María, y venir y poder nacer a través de una madre. Y a través de su nacimiento y ser 100% humano, pero 100% divino, porque Él es el primero y el postrero. Entonces vemos que el que estuvo muerto, dice, y vivió. Entonces Él venía para morir. Vémosla en su humanidad. Cuando murió en la cruz del Calvario, ¿quién murió? ¿Murió Dios? No, porque Él es el primero y el postrero. Murió la persona del Señor Jesucristo. Murió el verbo que se hizo carne. Entonces aquí vemos la humanidad de Dios. El que estuvo muerto, pero no quedó muerto. Pero no quedó en la tumba. Dice, y vivió. Es decir, porque Él es existencia. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, porque Él es la vida. ¿Y quién se la va a quitar? Si Él es el ser mismo, Él es. Entonces a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Y si Cristo no hubiera muerto, ninguno de nosotros podía salvarse. Entonces por eso decide Dios mismo venir en su humanidad a morir por toda la humanidad. El que estuvo vivo, ¿por qué Él está vivo? El que vivió, el que estuvo muerto y vivió, ¿por qué Él está vivo? Porque el Señor Jesucristo está vivo. Si el Señor Jesucristo no estuviera vivo, creo que ninguno de nosotros estuviéramos acá. ¿Haciendo qué? ¿Cantándole a quién? ¿Escuchando a quién? ¿A nosotros mismos? No, le cantamos porque sabemos que Él se agrada que nosotros le cantemos. Venimos aquí a adorarle a Él. Venimos aquí a escuchar palabra que Él nos ha dejado escrita a través de las Escrituras. No necesitamos ninguna revelación nueva. Aquí traigo una revelación nueva. No existen revelaciones nuevas. Lo que está revelado ya está. Escrito está en la palabra del Señor. Y la última revelación es el libro del Apocalipsis, que se conoce como revelación. La palabra revelación viene cuando las personas en aquel tiempo, pues no había Biblia, pues habían pergaminos. Y cada vez que se abría un pergamino, iba a decir algo nuevo, algo que estaba oculto, enrollado en ese pergamino, se le reconocía como revelación. Y esta es la revelación del Señor Jesucristo, el libro del Apocalipsis. En primer lugar vemos la presentación de su deidad, como absolutamente Dios, el primero y el postrero, pero también vemos su humanidad, el que estuvo muerto y vivió. Así se presenta el Señor Jesucristo. Y yo digo, bueno, si las presentaciones son diferentes de Cristo en todas las 7 iglesias, ¿por qué razón
se presenta a la iglesia de Esmirna de esta manera. Y averigüé y viendo que Esmirna fue fundada 600 años antes de Cristo, pero esta ciudad fue destruida por los lidios. Y estuvo 4 siglos destruida lo que es esta ciudad. Y estuvo muerta. Y cuando Alejandro Magno murió, 4 de sus generales se repartieron lo que es el territorio, el reino. Y uno se llamaba Lisimaco. Este Lisimaco ayudó y levantó y reconstruyó nuevamente los escombros de la ciudad de Esmirna. ¿Qué trata de decir el Señor? Así como ustedes, ciudadanos de Esmirna, que estuvieron muertos, así también yo estuve muerto y vivió. Y ustedes estuvieron muertos por 4 siglos, pero ahora siguen siendo la ciudad de Esmirna. Por esta razón el Señor se presenta de esta manera, de esta forma. Y le dice a la iglesia de Esmirna que si ustedes, como están atribulados, si ustedes mueren, es decir, queriendo decirles, yo estuve muerto y viví y estoy vivo. Y si ustedes mueren, pues ustedes van a seguir vivos, porque nadie podrá destruirlos, porque ustedes están recibiendo lo que yo os he mandado, como yo los he instruido, porque ellos no fueron reprendidos nada, sino que les advierte el Señor y les avala lo que ellos están haciendo. Entonces vemos primero la presentación como Dios, su deidad y su humanidad. Y en segundo lugar vemos el mensaje que Él va a dar. Primero se presenta, cuando uno, como les dije, cuando uno primero va a hablar, bueno, se presenta quién es, si no lo conocen, y después va a hablar lo que trae para la congregación o lo que trae. Entonces el Señor Jesucristo trae este mensaje en el versículo 9 y les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, yo sé lo que está pasando, conozco su esfuerzo, conozco lo que ustedes están haciendo y eso mismo nos dice el Señor a nosotros. Yo conozco lo que ustedes están haciendo, yo conozco sus obras y qué bonito saber que aunque nadie nos vea, que Jesucristo nos dice a nosotros, yo conozco lo que ustedes están haciendo. Nadie puede verlo, pero lo que el ojo del hombre no puede ver, Jesucristo siempre lo ve. Yo conozco tus obras y eso es lo que nos dice a nosotros, porque nosotros realmente hemos sido creados, dice, para toda buena obra. Dice las Escrituras que la fe sin obras es muerta, es vana, es algo que no sirve para nada. Yo puedo decir, bueno, yo tengo mucha fe, pero si nunca hago nada, pues dice las Escrituras que la fe sin obras es muerta. Ahora, las obras no es para salvación, sino que las obras son posteriormente, después de yo haber tenido un encuentro con el Señor, que he sido salvo por fe, por gracia, por medio de la fe. Cuando yo ya soy salvo, entonces me nace eso de servir al Señor y ya se muestran lo que es las obras, o es decir, a trabajar en la obra del Señor. Y el Señor, eso es lo que le dice a la iglesia, conozco tus obras, sé lo que ustedes están haciendo, tus obras en plural, porque ellos no solamente estaban haciendo una sola cosa, sino que muchas. Por eso les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. No sé quién está siendo tribulado en este momento o en este tiempo, pero el Señor le dice, yo conozco su tribulación. Y la iglesia de Esmirna estaba siendo atribulada a través de las presiones, no solamente de matanzas, persecuciones, sino de las presiones que le metía también el gobierno a los creyentes. Ser creyente en aquel tiempo no era fácil. Ser creyente, pues a lo mejor no le daban trabajo, todo el mundo lo miraba mal, el gobierno lo miraba mal, porque era una amenaza realmente ser creyente. Y claro, los tiraban al circo romano para que fueran devorados los creyentes en la arena. Dice que aquellos animales pues se comían a la gente y también servían como antorchas encendidas, dice también las Escrituras, los mismos creyentes. Así era la vida de los creyentes en aquel tiempo. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, sé lo que está pasando. Pero también dice, yo conozco su pobreza. Era una iglesia que había llegado a una pobreza tremenda, porque dice también el autor a los Hebreos que los creyentes en aquel tiempo pues, también sufrían despojos, es decir, les quitaban absolutamente todo y ellos quedaban sin nada. Y estaban en una tremenda pobreza. Y la ciudad de Esmirna era una ciudad rica, pero espiritualmente pobre. Y la iglesia de Esmirna pues había caído en una tremenda pobreza, pero les dice el Señor, pero tú eres rico. Porque la riqueza no es lo que se ve, sino la riqueza es lo que yo soy en el Señor. Lo que me interesa, lo que nos debería interesar a cada uno de nosotros, es lo que Dios piensa de nosotros.
No lo que la gente piensa. Uno puede poner a una persona, bueno, el presidente, esta persona ganó el trofeo, esta persona ganó esto, pero eso no es lo que ve. Al Señor no le interesa eso. El Señor dice, tú eres rico, aunque ellos materialmente estaban pobres, pero le dice, tú eres rico, porque la mejor riqueza que puede tener un ser humano es teniendo la presencia del Señor Jesucristo. Por eso le dice, tú eres rico, porque nosotros lo que hacemos aquí, pues estamos haciendo tesoros en el cielo, dice las Escrituras. Hacer tesoros en los cielos, cada cosa que nosotros hagamos acá, en la área que el Señor nos haya puesto, pues estamos haciendo tesoros en el cielo. Y en Cristo no hay ni un creyente que sea pobre en Cristo Jesús, hablando espiritualmente. Sino le dice, porque tú eres rico. Y había una iglesia que decía también que ellos eran ricos, que se habían enriquecido, como era la iglesia de la Odisea. Cuando el Señor pues le escribe, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, en el capítulo 3, verso 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, ellos decían que de ninguna cosa tenían necesidad, que eran ricos, que no necesitaban de nada. Y el Señor les dice, ustedes son ciegos, ustedes son pobres, están desnudos, están desaventurados. El concepto que ellos tenían, pensaban que eran ricos. Aquí vemos el concepto que el Señor les dice a ellos, ustedes son ricos, les dice a la iglesia de Esmirna. Y lo importante, lo que importa es lo que Dios piense de mí. No lo que otra persona piense de mí, sino lo que Dios piense de mí. Si el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ustedes son ricos porque tienen mi presencia. Porque yo les voy a recompensar en la otra vida, por decirlo así. En la nación celestial. Y sigue diciendo ahí en el versículo 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o sea, muchos levantaban calumnias y blasfemaban a Dios. Los que dicen ser judíos, dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, la oposición. Muchos se hacían pasar como judíos. Y uno dice, ¿y por qué se hacían pasar por judíos? Dice, se hacían ser judíos, pero el Señor dice, no lo son. Como el Señor sabe todas las cosas, Él dice, no, ellos no son judíos, no lo son. ¿Por qué querían hacerse pasar como judíos? Porque realmente los judíos, cuando la ciudad de Esmirna pues fue nuevamente levantada con Lisimaco, muchos judíos dicen que dieron mucho dinero para poder levantar nuevamente la ciudad. Entonces los judíos en Esmirna pues tenían el beneplácito de las autoridades, y ser judío en aquel tiempo pues era un punto a favor, pero ser cristiano era lo peor. Entonces ellos se hacían pasar como judíos y levantaban calumnias y blasfemaban el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo pues el creyente, a quien se le llamaba Quirios o Curios, era el César. Se le rendía culto al César y los creyentes no le rendían cultos a César. Entonces, los que se decían ser judíos blasfemaban porque levantaban calumnia contra los creyentes que no eran leales al César. Entonces se les acusaba por ser desleales al César. Y otra cosa también, viendo en la historia secular, que también a los creyentes los tenían como caníbales. Y todo esto se lo inventaban lo que es esta gente que se hacía pasar como judíos. Porque cuando en aquellas reuniones que hacían, que se le llamaban ágape, a puertas cerradas, pues cuando hacían el partimiento del pan, cuando ellos se habían quedado picados, los fariseos, cuando Dios les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. O sea, no entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que lo comieran literalmente, no, sino que se estaba refiriendo al que no tiene mi presencia. Comer al Señor su carne y su sangre es tenerlo dentro de nosotros. Y ellos le levantaban calumnia a lo que es los de la iglesia de Esmirna, pero les dice el Señor, pues ellos son sinagoga de Satanás. Y yo me preguntaba, ¿por qué les dice sinagoga de Satanás? Mire, menciona dos cosas, Satanás en el 9 y diablo en el 10, que es el mismo personaje. Pero ¿por qué le dice sinagoga de Satanás? Porque la palabra Satanás o Satán, el original, viene de la palabra Satán en hebreo, que significa adversario. O sea, ellos están contra mí. Ellos son mis adversarios, por eso son una sinagoga de mi adversario, de Satanás. Y por esa razón el Señor Jesucristo les dice así, y ellos se hacían pasar. Y hacerse pasar por lo que no es, pues es lo peor que puede haber.
Porque yo no me puedo hacer pasar por lo que no soy, sino que tengo que ser lo que soy. Y estas personas se hacían pasar como judíos. En aquel tiempo, los actores, pues ellos usaban unas máscaras, no como hoy, que los actores pues no usan, bueno, algunos usan disfraces y esto, pero la mayoría no usa disfraz. En aquel tiempo los actores pues usaban unas máscaras, usaban como un disfraz para cubrirse su rostro. Y luego iban al teatro y así pues ejercían su profesión. A estas personas se les llamaban los hipócritas, no como un término despectivo. Tú eres un hipócrita, no. El hipócrita era aquel que usaba una máscara y luego iba al teatro romano. Pero hoy en día, pues eso también sigue existiendo, sigue estando latente. Porque hacerse pasar por lo que no es. Y esto ya a la iglesia primitiva ya les pasaba esto. Personas que se metían a las congregaciones para expiar, dice el apóstol Pablo, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ellos se hacían pasar, pero luego viene una palabra de advertencia en el capítulo 2, verso 10. En el versículo 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Lo primero que dice, no temas, como le dice también al pueblo de Israel y a cada uno también de nosotros, no temas porque yo estoy contigo. Y esa palabrita, no temas, sí aparece en la Biblia. 365 veces aparece la palabra no temas. 365 días tiene el año, es decir, Dios todos los días nos está diciendo a nosotros, no temas, no temas, no temas, porque nadie puede decir, no, yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie puede decir eso. A alguna cosa o a alguien podemos tener temor, porque todo ser humano tiene temor a algo. Hay personas que le tienen temor, yo a las alturas, y me subo a algo alto y se me va y parece que la cabeza se fue y quedó el cuerpo arriba. Le tengo temor a las alturas. Muchas personas le tienen miedo a las cucarachas. Imagínense un insecto, un animalito que cualquiera lo mata. Pero muchos le tienen pánico, le tienen temor. Otros a los ratones. Otros a los ratones. Sale un ratoncito, pues le tienen miedo a los ratones. Porque realmente nosotros, pues, realmente siempre tenemos que tenerle miedo, o le tenemos miedo a algo, porque por nuestra naturaleza, porque somos seres humanos. Hay temor a muchas cosas. Y también a personas también, o hay personas que se sienten pero totalmente que no pueden, miedo a hablar en público como yo lo tenía. A mí me daba pánico hablar en frente de alguien, o pararme y poder hablar, y fue algo que sí le pedí al Señor que me ayudara, y gracias a Dios pues creo que me ha ayudado. Pero el Señor le da esta palabra a la iglesia de Esmirna, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo significa acusador. El que los acusa echará a algunos a la cárcel. Pero mire cómo dice el versículo. Algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Es decir, el diablo va a tomar a algunos de ustedes y los va a echar a la cárcel, pero no tengan temor. Pero porque eso que el diablo va a hacer, lo voy a tomar como una prueba. Que ustedes están siendo probados, pero no tengan miedo porque ustedes están siendo probados por mí, dice el Señor. Porque el que prueba es el Señor, el que puede tentar a alguien es el diablo. El Señor no tienta a nadie, el diablo es el que puede tentar a la persona. Y el diablo no puede probar a alguien, sino que el Señor es que prueba a alguien. Las pruebas son para nuestro beneficio, para capacitarnos, para ayudarnos, para moldearnos, para hacernos crecer. Ese es el propósito de las pruebas. Y por eso nos dice que cada vez que tengamos nosotros una prueba que son diseñadas por Dios, por el amor de Dios, el trato que Dios nos ofrece a nosotros, debemos de estar gozosos, dice las Escrituras. Cada vez que nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo, dice que la prueba pues produce algo y produce la paciencia. Como cuando un puente de carga lo van a inaugurar, primero tiene que ser probado, no van a pasar algo pesado sin primero ser probado si esta cosa funciona o no. Entonces, prueba de carga para tirarlo después a que funcione. Y así también hace el Señor. Y de vez en cuando viene el Señor y corta, tenemos que ser podados, corta aquellas cositas que al Señor no le agradan, y así nos va moldeando para su honra y su gloria, para que seamos mejores siervos delante de Él. Pero dice, allí mismo, seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hablábamos los significados de los números. No es que está diciendo literalmente, van a ser probados por 10 días. No, lo que trata de decir es que van a ser probados por por un periodo de tiempo. Eso es lo que lo trata de decir. El número 10 significa un periodo de tiempo, un plazo corto.
No es que siempre, sino con plazo corto. Como veíamos el significado del número 1, que significa unidad. Significado del número 2, veíamos la vez pasada, que significa testimonio. Significado del número 6, que somos... Es el número 6, es el número del ser humano, que es imperfecto, significado número 7, el número perfecto. El 12, ¿qué significado es? Pues gobierno. Por eso el Señor buscó también a 12 discípulos. Todo tiene una razón. Entonces aquí está hablando que van a ser probados por un corto de tiempo. Eso es lo que trata de decir. También cuando dice, yo conozco tus obras, en el versículo 9, esa palabra obras la estuve analizando. Y lo digo nada más porque a veces alguien puede decir... Sí, pero en la mayoría de los manuscritos no aparece la palabra obra, y sí, en realidad no aparece en todos los manuscritos que se escribieron la palabra obra, yo conozco tu obra, sino que se salta esa palabra obra, pero sí aparece en otros manuscritos. Porque a veces puede decir alguien, no, es que esa palabra no aparece en los manuscritos. Sí aparece en algunos, pero no en todos. Solamente quería dar ese pequeño detalle. Sé fiel, termina diciendo el verso 10, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida, la fidelidad, la constancia. Dios no quiere que nosotros le seamos fieles por un periodo de tiempo. La prueba sí es por un periodo de tiempo, pero dice, sean fieles, sigan siendo fieles. Y esa palabra yo la he recibido en este mes de varias personas que me han dicho la misma palabra. Hermano, sigan siendo fieles. Y hay un hermano que me dio una palabra alentadora que dijo, hermano, recuerde, si son poquitos, no se preocupe. Esta obra no es de ustedes. Esta obra es del Señor. Entonces no importa la cantidad. Donde dice el Señor Jesucristo, dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Puede haber una multitud congregada, pero si nadie está congregado en el nombre del Señor, pues el Señor no está ahí. Pues el Señor no está ahí. Entonces, no importa la cantidad. Y ese hermano me dijo, síganle siendo fieles al Señor. Y tengan en cuenta que esta obra no es de ustedes. Amén. Esta obra no es de nosotros. Esta obra es del Señor. Y si el Señor ha permitido que las puertas de la iglesia, de este templo, se abran para que nosotros nos congreguemos aquí, es porque es de Él la obra. Y si es de Él la obra, pues Él puede hacer lo que quiera. Porque es de Él. Y no vamos a estar aquí por una eternidad, no se sabe hasta cuándo el Señor nos va a tener aquí. Si el Señor viene y nos lleva, pues amén, nos vamos a la presencia del Señor. Pero por lo tanto, cuando estemos aquí, el Señor le decía a la iglesia de Esmirna, nos dice a nosotros, sean fieles hasta la muerte. No solamente una temporada, porque puede haber una temporada de mucho gozo, que quiere estudiar la Biblia, y que me propongo en este año estudiar la Biblia desde enero a diciembre, a estudiarla toda la Biblia, la Escritura. Y yo me propuse el primer año también, y la leí toda la Biblia, y después empecé otra vez y me quedé en Isaías 56, en Isaías capítulo 20, que la iba ya más meditando. Pero no es que esté una temporada bien y una temporada que ya no me da gozo, ya no me atrae, ya no siento ese deseo de servir al Señor que sentía antes. El Señor nos dice, ustedes sean fieles hasta la muerte, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la blasfemia, yo estoy con ustedes. Sean fieles hasta la muerte, la constancia. ¿Por qué? Porque trae también una recompensa, trae una promesa, y termina diciendo en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y cada persona cuando es coronada por algo es porque ha ganado, es porque ha triunfado. Al perdedor no le dan una corona. Si usted juega por ejemplo, los de béisbol o básquetbol y todo, los que reciben el trofeo, los que se llevan el galardón, no es el que quedó último lugar, sino siempre el ganador. Al que es recompensado es el ganador. Y dice el Señor, sean fieles ustedes, porque siendo fieles hasta la muerte, ustedes son ganadores. Y yo les voy a dar la corona. No me lo está diciendo un hombre, me lo está diciendo Dios. Y lo que Dios promete lo cumple. Por lo tanto, nosotros, fidelidad a Dios, santidad a Dios, seguir adelante, pedir siempre la dirección de Dios. Que lo vamos a equivocar. En algún momento, pues sí, lo podemos equivocar porque somos seres imperfectos. Pero para eso tenemos al Señor Jesucristo. Que cuando una persona viene rendida a los pies de Cristo y se arrepiente de lo que ha hecho, pues dice el Señor perdona y olvida lo que ha hecho. Y también lo restaura. Termina diciendo el verso 11, y voy a ir concluyendo.
El que tiene oído. Miren esta palabrita, el que tiene oído. Bueno, todos tenemos, pero ¿por qué dice el que tiene? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, es decir, el que preste atención, el que me oye, el que me obedece, porque yo puedo escuchar a alguien, pero está en mí si le obedezco o no le obedezco lo que esa persona me está diciendo. Pero ¿qué es lo que trata de decir aquí el Señor? El que me obedece, el que presta atención, oiga lo que el Espíritu está diciendo. ¿A quién? A la iglesia de Mirna, no, a las iglesias. ¿Y qué es lo que está diciendo el Espíritu? ¿Y quién es el Espíritu? Pues Dios mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a todas las iglesias? Pues que nos preparemos, que seamos fieles, que van a venir pruebas, sí van a venir pruebas, que vamos en algún momento podemos ser atribulados, pues claro, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Pero recuerden, tengan memoria, que yo he vencido al mundo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Si usted está fuera de Cristo, pues no puede vencer. ¿Cómo voy a vencer si no tengo a Cristo? El que venciere, ¿qué trata de decir? En Cristo, dice la Escritura, somos no solo vencedores, somos más que vencedores. Si tenemos a Cristo, nosotros somos vencedores. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como conclusión vemos cómo el Señor se presenta, cómo el Señor a nosotros se nos presenta. Yo soy el primero y el postrero, o sea, fuera de mí no hay nadie más. La gente puede hacer su propio Dios porque no le va a pedir absolutamente nada. Pero el Señor sí va a pedirle pues obediencia. Y que no hay nadie más sino que solamente Él. Que antes que Él existiera algo, incluso los querubines, serafines, los ángeles, los seres vivientes, el mundo espiritual, antes que existiera incluso el mismísimo Satanás, que también Dios lo creó, que Satanás no es un ser eterno, Satanás es un ser creado, pues antes de Satanás ya el Señor Jesucristo ya estaba. Antes que existiera alguien, ya el Señor Jesucristo estaba. ¿Por qué? Porque Él mismo fue que hizo la creación, Él mismo participó en la creación. Y aunque todo se vaya desvaneciendo, Él permanece. Dice el primero y el último. Y vemos que se presenta, yo estuve muerto. ¿Y por quién murió el Señor Jesucristo? Por cada uno de nosotros. Pero que vivió, o sea que estoy vivo. Porque nadie, la muerte no tiene poder para poderlo detener al Señor Jesucristo. Por eso Pablo se ríe y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Si el Señor Jesucristo venció la muerte, si ustedes retroceden un par de versículos, capítulo 1, verso 17, el Señor le dice a Juan, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él se presenta así para que nosotros no digamos, ¿y quién es Él? Nadie puede decir, ¿y quién es Dios? No, Él se nos está presentando. ¿Quién es Él? En su deidad, en su humanidad. Y que Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Sean cosas buenas. Y también cuando nos equivocamos o tal vez desobedecemos, Él también sabe. Él conoce nuestra situación. Él nos creó. Y si Él nos creó, pues Él nos conoce a nosotros a la perfección. Y nos dice que no debemos de tenerle temor a nadie. No temas. No tengan temor, aunque podemos sentir miedo, pero es que Él está con nosotros. Y a veces podemos decir, ¿dónde está Dios? No, yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros? Porque fue el ser humano que se desconectó de Dios. Dios no se desconectó de nadie. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a Dios no puedo. Yo veo la gloria de Dios por todos lados. Con solo ver la creación, sé que Dios hizo la creación. ¿Y por qué las flores salen en tal tiempo? Bueno, Dios sustenta la creación y absolutamente todos los cielos y la tierra, dice, cuentan la gloria de Dios. ¿Y por qué permite? Bueno, que el Señor, hay cosas que los secretos dice que le pertenecen a Dios. Y Dios no tiene que sacarnos permiso a nosotros para hacer algo. Él es Dios. Y Dios sin nosotros, pues Él sigue siendo Dios. El Dios todopoderoso. Que no debemos de tener también miedo, pero debemos de ser fiel toda nuestra vida. Sean fieles, dice,
hasta la muerte y nos da la recompensa, la corona de la vida, no de la muerte, la corona de vida. Pero para concluir quisiera que nos quedáramos también con esto. En el versículo 11 al final dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando nosotros nacimos y venimos a este mundo, pues la vida nos prepara para entrar al planeta Tierra. La Biblia nos habla de dos muertes. No solamente la muerte física, bueno, fulanito nació en tal fecha y se murió y ya, que en paz descanse y a ver qué pasa después allá. O estará en el purgatorio, eso no existe también. Bueno, el limbo, bueno, tampoco existe. Hay dos muertes. Cuando el hombre pecó, se desconectó de Dios. No murió al instante, pero sí murió porque Adán no lo tenemos. Y toda la gente que ha existido de Adán hasta el día de hoy, pues muchísimos, millones han muerto. La muerte física. Pero también está la muerte, que es la que vamos a ver ahora. Apocalipsis capítulo 20, hermana. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Nosotros los creyentes podemos morir, pero si el vivir es Cristo y el morir, dice las Escrituras, que es ganancia. Bienaventurado. Sí, ese mismo, capítulo 20, verso 6. Bienaventurado, esto es para los creyentes, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, en el periodo del milenio, aquí en la tierra. No tiene potestad, no se va a sufrir daño. Los que estamos en Cristo, dice las Escrituras. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque van a haber dos resurrecciones. Cuando una persona muere, esa persona tiene que resucitar sí o sí. Pero bienaventurado el que resucita en la primera resurrección, que es cuando Cristo venga, dice que viene con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que viene y los cristianos, los muertos en Cristo, dice que resucitarán primero. Y todos, dice, los que hayamos quedado, va a haber un grupo de personas vivos, seremos arrebatados, transformados, para recibir al Señor en el aire y estar con Él por una eternidad. Pero después, al final, en el libro de Daniel habla que va a haber una segunda resurrección para todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Y esa segunda resurrección se va a producir después del milenio. Pero esto es para todos aquellos que rechazaron el Evangelio. ¿Cuál es la segunda muerte? Bueno, Apocalipsis capítulo 21. Capítulo 20. En el capítulo 20, verso 11 en adelante. Capítulo 20, verso 11 en adelante. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. Aquí vamos a encontrar la muerte segunda. Del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Para quiénes? ¿Quiénes van a estar en el trono blanco? Todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida. ¿Y quiénes van a estar en el tribunal de Cristo? Todo aquel que es inscrito en el libro de la vida. Todo el que ha creído en el Señor Jesucristo. Y los libros, dice, fueron abiertos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Esto quiere decir ricos y pobres. No niños ricos y pobres. Grandes y pequeños. De pie ante Dios. Todos tenemos que estar de frente ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros fueron abiertos, se abren los libros, ¿para qué? Para que vea que su nombre no está ahí. Para que vea que lo que hizo. Y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, todos aquellos que se han ahogado. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, el mismo infierno, para que vayan después al lago de fuego. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, lo que hicieron por medio del pecado. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La muerte segunda es el lago de fuego, es el final, es el juicio eterno. Pero miren lo que dice el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La segunda muerte, hermanos, es el lago de fuego. Algún día todo ser humano tendrá que presentarse delante de la presencia del Señor. No, es que lo que pasa es que yo di $1.000.000. Bueno, puedo haber dado $100 millones. Es que las obras no me meten al reino de Dios, sino que solamente el Señor Jesucristo. Por eso dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que Nicodemo dijo, bueno, sabemos que viene de Dios, porque las señales que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con esa persona. El Señor Jesucristo le dijo, mira Nicodemo, déjate de cosas. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es necesario volver a nacer. Nosotros, el que nace una vez, pues va a tener la muerte segunda, va a sufrir daños porque va a morir 2 veces. La física, y de la otra no se va a escapar también porque va a estar delante de Dios. Y si su nombre no está inscrito, dice en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. Pero ¿qué pasa con aquella persona que ha nacido 2 veces? La física que los mete al planeta Tierra, pero la segunda que los mete al mundo espiritual, al reino de Dios. Pues sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré, dice el Señor Jesucristo. Entra en el reino de tu Dios. Y entonces yo quisiera, no voy a preguntar, pero no me conteste. Usted se conteste en su corazón. ¿Cuántas veces usted ha nacido? Si usted ha nacido una sola vez, está totalmente muerto porque va a sufrir la segunda muerte. Va a sufrir el daño, dice el que venciere, pues no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero el que no venciere, el que está sin Cristo, va a sufrir daño de la segunda muerte. Y va a tener que estar enfrente de la presencia de Dios. Y si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, pues será lanzado al lago de fuego. Y Dios no quiere eso con ningún ser humano. Por eso dice, el que tenga oído, preste atención si Dios le habla a su corazón. Si Dios quiere que todo mundo, pues dice, proceda al arrepentimiento. Dios no quiere mandar a nadie al lago de fuego. Pero si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, si usted no ha nacido 2 veces, usted va a ir a ese lugar de tormento. Y para eso estamos nosotros, para predicarle la palabra, para decirle lo que realmente va a pasar. Porque eso es lo que está escrito y esa es revelación del Señor Jesucristo. Y esto va a pasar sí o sí, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Y las decisiones se toman estando en vida. Cuando ya uno muere, ya no hay vuelta atrás. Un hombre se dio cuenta cuando ya estaba en el infierno. Vemos el rico y Lázaro. No fue Lázaro el que resucitó al Señor, fue otro. Dice que él cuando volvió, cuando despertó, estaba ya en el lago, estaba en el Hades, que es el Seol o el infierno. Y él se dio cuenta y dice, bueno, estoy atormentado en esta llama. Manda a alguien que moje la punta de su dedo en agua y me la ponga en mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Cuando un incrédulo muere, va directamente al Hades, va al infierno a ser atormentado y a tener memoria, porque él sabía que tenía hermanos. Que le vayan a predicar a mis hermanos, porque no quiero que vengan a este lugar. Y dijo el Señor, bueno, dijo Abraham, a los profetas tienen, a Moisés tienen. Es decir, pues el Señor Jesucristo tiene su palabra acá, para que nosotros podamos obedecerla y poderla cumplir y poderla llevar a la práctica. Si usted no ha nacido de nuevo, tiene que hacerlo para no ir a este lugar de tormento. Y esta es la decisión más importante que usted puede tomar en su vida. No es comprar un carro, no es comprar una casa, no es tener el mejor trabajo. La decisión más importante es asegúrese dónde va a pasar la eternidad. Porque todo aquel que no está inscrito en el libro, todo aquel que no ha recibido al Señor, se va a ir a ese lugar. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos de este lugar. No conocemos el día de mañana. No solamente los viejos se mueren, también los niños mueren también. Y el Señor sabe lo que hace. Jóvenes se mueren, muchas personas se matan. ¿Y qué pasa cuando haya muerto? Pues ya no hay vuelta atrás. Ya no hay nada que hacer. Preparémonos, hermanos. Y si usted no conoce a Cristo, pues reciba al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que siente el deseo de recibir al Señor Jesucristo? Y va a tener la mismísima presencia del Señor. Y va a ser rico. Y el Señor se lo va a decir, pero tú eres rico porque tú eres mi hijo. Porque Él ha muerto, Él pagó el precio.
No tenemos nada que pagar nosotros. Él pagó el precio. Lo que tenemos que hacer es tomar una decisión. Hay alguien aquí en esta tarde que quiera recibir al Señor Jesucristo y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y cuando esté delante de la presencia del Señor, su nombre va a estar ahí. Y la sangre del Cordero lo ha limpiado. Por lo tanto, va a entrar al reino del Señor y a gozar, a disfrutar por una eternidad. Estamos aquí totalmente de paso. Somos como la flor del campo, somos como la nieblina, estamos y después no vamos a estar. Yo no sé si voy a estar mañana, pero yo sé en quién he creído, yo sé a dónde voy. Pero ¿y usted cómo está? Preparémonos para la vida eterna. ¿Hay alguien? Y si no lo hay, pues que el Señor tenga misericordia. Y esta es la palabra del Señor. A veces es duro hablar de estas cosas, del infierno, pero es la pura realidad. Y nosotros estamos aquí para decirle la realidad, lo que está escrito en las Escrituras. Si no lo hay, que el Señor les continúe bendiciendo.